13 de diciembre del año 80 a las 3:24. Nació un niño blanco con ojos azules, cabello castaño. La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción. Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta cuál es la razón. Pues ser padre con solo 6 meses de aquel embarazo los abandonó. No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió. Ya los conflictos comienzan y el huérfano no alcanza y nadie quiere ayudar. Solo le importa entender que su hijo necesita comer y la renta le faltan 2 meses, la plata que entra no alcanza para nada. Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. 13 de diciembre del año 80 a las 3:24. Nació un niño blanco con ojos azules, cabello castaño. La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción. Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta cuál es la razón. Pues ser padre con solo 6 meses de aquel embarazo los abandonó. No dejó ni motivo. Aventura. 13 de diciembre del año 80 a las 3:24. Nació un niño blanco con ojos azules, cabello castaño. La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción. Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta cuál es la razón. Pues ser padre con solo 6 meses de aquel embarazo los abandonó. No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió. Y la madre no olvide ese día. Aventura. 13 de diciembre del año 80 a las 3:24. Nació un niño blanco con ojos azules, cabello castaño. La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción. Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta cuál es la razón. Pues ser padre con solo 6 meses de aquel embarazo los abandonó. No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió. Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló. El niño a 8 meses se parece a su padre y ella dice mamá. Ya los conflictos comienzan y el huérfano no alcanza y nadie quiere ayudar. Solo le importa entender que su hijo necesita
necesita comer. Y la renta le faltan 2 meses, la plata que entra no alcanza para nada. Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar. Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. Iban pasando los años y el niño lindo de mami vive como un rey, nada se le negó, sí, en todo se consintió. Creído y presumido el joven se ha vuelto y se cree el mejor. Por el sudor de su madre tiene carro del año y viste de Armani no más. Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad. Cuando llegue esta grande yo quiero que seas abogado, un gran militar. No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar. Soy tu madre, tu padre y tu amiga, fueron las palabras de aquella mamá. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error. No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó. Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios. Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción. Diciembre 16 del año 2003, ya no es un niño, ya tiene 23. Once again, something special. Aventura. De diciembre del año 80 a las 3:24. Ay, nació un niño blanco con ojos azules, cabello castaño. La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción. Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? Pues ser padre con solo 6 meses de aquel embarazo los abandonó. No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió. Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló. Se parece a su padre y ya dice mamá. Ya los conflictos comienzan y el welfare no alcanza y nadie quiere ayudar. Solo le importa entender que su hijo necesita comer. Y la renta le faltan 2 meses, la plata que entra no alcanza para nada. Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar. Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. Iban pasando los años y el niño lindo de mami vive como un rey, nada se le negó, sí, en todo se consintió. Creído y presumido el joven se ha vuelto y se cree el mejor. Por el sudor de su madre tiene carro del año y viste de Armani no más. Solo un amigo de infancia y muchos enemigos.
No te olvides que no tienes padre, la novia que elijas te tiene que amar. Soy tu madre, tu padre y tu amiga, fueron las palabras de aquella mamá. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error. No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su regalo de Dios, algunas veces cometemos errores y esta pobre mujer no tuvo otra vez. La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y usa drogas también. Consejos le dio y nunca su madre escuchó. Un día tocaron la puerta, oficiales buscando un asesino con su descripción. La madre no lo creía y llorando decía: mi hijo nadie mató. Y la madre llorando de pena gritaba en llantos: ten piedad, mi Dios. Le importaba un comino las pruebas, su hijo era inocente. Aventura. De diciembre del año 80 a las 3:24. Ay, nació un niño blanco con ojos azules, cabello castaño. La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción. Lloraba inquieta. Aventura. Something special. Aventura. De diciembre del año 80 a las 3:24. Ay, nació un niño blanco con ojos azules, cabello castaño. Con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción. Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta: ¿cuál es la razón? Pues ser padre con solo 6 meses de aquel embarazo los abandonó. No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió. Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló. El niño a 8 meses se parece a su padre y ya dice mamá. Ya los conflictos comienzan y el huérfano alcanza y nadie quiere ayudar. Solo le importa entender que su hijo necesita comer. Y la renta le faltan 2 meses, la plata que entra no alcanza para nada. Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar. Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. Pasando los años y el niño lindo de mami vive como un rey, nada se le negó.